Iglesia, ¿qué tal? Buenos días. El día de hoy nos encontramos nuevamente para un nuevo devocional y el título del devocional del día de hoy es Una actitud correcta. Una actitud correcta. Y estamos hablando justamente acerca de los altares, a los diferentes altares que crearon los patriarcas de la fe. Y hemos hablado un poco acerca de Noé, hemos hablado un poco acerca de Abraham en el último devocional y de los altares que él hizo para nuestro Padre, pero uno en especial, uno de repente la prueba más difícil que él tuvo de sacrificar a su único hijo, el hijo de la promesa, por obediencia al Señor, como un acto de adoración y entendiendo de que él estaba poniendo en primer lugar a ese Dios que le estaba realizando la solicitud justamente de darle lo que más amaba. Y entonces vemos de que Abraham es llamado amigo de Dios. Y eso es a lo que queremos llegar como hijos. El poder ser llamados en algún momento amigos de Dios. En que Él pueda conocernos a medida que nosotros lo vamos conociendo a Él. Entonces el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de la vida de Jacob. Y vamos a orar para empezar. Padre, gracias Señor por este tiempo, gracias porque tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad, porque tu Espíritu Santo está en medio de nosotros, reunidos, Señor, abriendo nuestro entendimiento, Señor, nuestros ojos y oídos para escuchar tu palabra, estar atentos a lo que tú quieres compartirnos en esta mañana, Señor. Padre, tenemos una disposición en nuestro corazón de hacer altares, altares que te agraden a ti, Señor. Altares que tengan, Padre Santo, ese olor fragante delante de ti, que puedan subir y que te puedan agradar, papá. Enséñanos, Señor, a crear altares con una actitud correcta, Señor, en obediencia a ti, en sumisión a ti, Señor. Llenos de adoración en nuestro corazón, Padre Santo, entendiendo de que todo lo que tenemos y todo lo que hacemos es por tu gracia y por tu amor, Señor. Gracias, papá, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia. Entonces, vemos en la Biblia que la historia del linaje de la promesa sigue en Abraham, ¿verdad? Dios le confía la bendición divina y le hace una promesa. Y le dice, obedéceme y haré pacto contigo. Entonces, aquí vemos el llamado de un hombre. No es necesario. En la Biblia no vemos que el hombre pacte con, con Dios. Él pacta con cada uno de los hombres de Dios y los hombres de Dios dicen, heme aquí, heme aquí. Y aquí vemos que una de las cosas que le dice Dios es, obedéceme y haré pacto contigo. Obedéceme y haré pacto contigo. Una de las cosas que encontramos en la Biblia es que si en verdad nosotros amamos a Dios, si en verdad lo amamos como hijos de Dios, entonces nosotros obedeceremos sus mandamientos. Nosotros obedeceremos sus estatutos, obedeceremos los principios que Él nos demanda en su palabra. Y entonces la mejor muestra que nosotros podamos tener de amar a nuestro Dios es la obediencia que podamos dar. Más que sacrificios, la obediencia que podamos tener a lo que Él nos pueda demandar, a lo que Él nos diga, a lo que Él nos está llamando a hacer. Entonces, la promesa que Dios le hace a Abraham es la siguiente, de ti nacerán muchas naciones. Por eso ya no vas a llamarte Abraham, sino Abraham, porque serás el padre de muchas naciones y muchos de tus descendientes serán reyes. Este pacto que hago contigo lo hago también con tus descendientes y no tendrá fin. Entonces este pacto que se realiza con Abraham, que Dios realiza, le da a Abraham, pues es un pacto que va de generación en generación. Y a lo largo de la vida de Isaac, a la vida de Jacob y de cada uno de los 12 hijos de Jacob luego, pues vemos de que Dios es soberano en poder um, elegir a las personas de las cuales Él quiere que continúe justamente este linaje hacia la promesa. Sin embargo, vemos dentro de la familia de Abraham, pues que hay muchas, um, dentro de estas tres generaciones que conocemos, Abraham, Isaac y Jacob, y los 12 hijos luego, pues es una familia un tanto disfuncional y destructiva, hay engaños, conflictos, peleas,
y manipulaciones en medio de esta familia. Y queremos situarnos durante un momento en el Génesis 27. Y en el Génesis 27, cuando leemos la Biblia, descubrimos que Jacob había heredado de su madre pues la habilidad de maquinar y engañar, ¿no? Y a través de algunas manipulaciones, pues él le quita la primogenitura a Esaú, su hermano. Y no solo ello, sino que a través de otra muestra de astucia y de engaños, pues él entra donde su padre para hacerse de la bendición que le correspondía a su hermano mayor Esaú, ¿no? Y luego sale de la tienda de su padre. Pero vemos luego que Esaú, que era quien iba a recibir esa bendición de parte de su padre Isaac, él había sido enviado por su padre a cazar, un cabrito para poder hacerle un guiso a su padre, y a través de ello, una vez que le traiga pues ese guiso, él iba a dar la bendición. Y entonces cuando él llega después de haber cazado y hacer el guiso, pues se da cuenta de que la bendición ya había sido tomada a través de un engaño por su hermano Jacob. Lo que sucede a continuación pues no es más ni menos una explosión dentro de esa familia, porque vemos acusaciones de todo tipo y seguramente podríamos imaginarnos a qué nivel, ¿no? Y qué cosas se pudieron haber dicho, porque sabemos o también podemos darnos cuenta por lo que nos cuenta la palabra de Dios de que Rebeca tenía como favorito a Jacob su hijo, mientras que Isaac tenía como favorito a Esaú. Entonces vemos um, lo parcializados que estaban estos papás también por cada uno de sus hijos. Ahora sí, hay algo interesante. Si crees que en la televisión tiene buenos guiones, pues tú no has leído definitivamente el Génesis. Necesitas leerlo. Y vas a ver este excelente guión y esta trama de esta familia que es justamente, está llena de cosas que nos sacan muchas veces de cuadro, ¿no? Pero vamos a continuar la historia de Jacob en el capítulo 28. Capítulo 28, versos 5 al 9. Entonces Isaac despidió a Jacob, y éste fue a Padán Aram, a casa de Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y Esaú. Y vio Esaú que Isaac había bendecido a Jacob, y lo había enviado a Padán Aram para tomar allí mujer para sí. Y que cuando lo bendijo le dio órdenes diciendo, no tomarás para ti mujer de entre las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Vio pues Esaú que las hijas de Canaán no eran del agrado de su padre Isaac, y Esaú fue a Ismael y tomó por mujer, además de las mujeres que ya tenía, a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, y hermana de Nebaiot. Y entonces vemos aquí pues que Esaú acaba de prácticamente ser destruido, se quedó sin su bendición. Él había sido el hijo predilecto de su padre Isaac, y ahora había sido reemplazado a través de este suplantador, a través de engaños por Jacob. Y Esaú dice, vamos, si yo busco si yo voy y busco una mujer, entonces tendré nuevamente el favor de mis padres. Entonces él trata a través de cosas que él intenta hacer, pues buscar una mujer no dentro del pueblo donde estaban, sino en otro pueblo, pues entonces él trataba de alguna forma enmendar y obtener esa bendición que ya no iba a poder recibir de parte de su padre, ¿no? Qué triste ello cuando descubrimos que justamente eh, Esaú estaba tratando vanamente de ganarse la aprobación de su padre, y que sabemos que nunca lo llegó a obtener. Ahora el Génesis 28, desde el verso 10, vemos algo muy interesante. Y antes de leerlo, pues, necesitamos saber algo, ¿no?
si bien Jacob se merece todas las cosas y todos los problemas que vamos a leer a continuación, este, o las cosas que va a pasar cuando llegue donde su tío Labán, am, aunque sea por un momento, quiero que seamos compasivos con él y ponernos en los zapatos de Jacob, ¿no? Y entonces vamos, vamos a entender de que él era todo lo opuesto de Esaú. Él no era un amante de la naturaleza, es probable que él nunca haya dormido bajo las estrellas al aire libre. Y de hecho, en el capítulo 25, versículo 27, la palabra de Dios nos dice, y leemos que Jacob era un varón quieto que habitaba en tiendas, pues era un hombre sensible que le gustaba cocinar, ¿no? Era el favorito de su madre y posiblemente había crecido tan pegado al delantal de su madre que capaz era malcriado por todos los sirvientes que tenía a su alrededor, porque sabemos de que su padre era el patriarca pues adinerado, había tenido abundantes bendiciones de parte de Dios. Pero ahora Jacob se encuentra totalmente solo, desolado en esta historia y quiero comenzar a leer justamente el Génesis 28, en el verso 10. Dice, y salió Jacob de Berseba y fue para Aram, y llegó a cierto lugar y pasó la noche allí porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó a dormir en aquel lugar. Y tuvo un sueño. Y he aquí, había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Y he aquí, los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y he aquí el Señor estaba sobre ella. Y dijo, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur, y en ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré a donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Se despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán imponente es este lugar. No es más que la casa de Dios y esta puerta del cielo. Se levantó Jacob muy de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la erigió por señal y derramó aceite por encima. Y aquel lugar le puso el nombre de Betel, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. Entonces hizo Jacob un voto, diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en este camino en el que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. De todo lo que me des, te daré el diezmo. Entonces, aquí vemos en esta historia de que Jacob se encuentra solo, se encuentra en un sitio desolado, no se encuentra sin nada literalmente, pasando la noche y con un gran viaje a cuestas, porque iba a la casa de su tío Labán, en otras tierras, y estaba caminando por el desierto, ¿no? Probablemente nunca había acampado en su vida y aquí debe hacerlo porque ya está cayendo la noche y aunque no quiere parar, pues él va a tener que hacerlo. Porque te imaginas una noche en el desierto, pues me imagino que no debe ser muy cómodo que digamos, y recuesta su cabeza esperando que la noche pase lo más rápido posible. Ah, me imagino que mientras se acostaba por ahí, muchos pensamientos pasaban en su mente, ¿no? Dentro de esos pensamientos podría haberse preguntado quizás, ¿volveré a ver a mis padres? ¿O quizás Esaú me buscará para matarme? O quizás, ¿acaso valió la pena? ¿Valió la pena robar la primogenitura de mi hermano y hacer trampa para recibir la bendición? Tantas preguntas que pudo haberle pasado en ese sitio de soledad en donde
en donde se encontraba en este momento, en un lugar de incómodo justamente, en donde se encontraba absolutamente solo y sin gozar de los beneficios de la casa de su padre. Y sé que Dios estaba ya obrando a través de él, ¿no? Para hacerlo de repente alguien más dócil. Y él tuvo que traerlo a un estado de soledad, a un lugar desolado, donde la voz de Dios no fuera interrumpida. Ahora, muchos de los que estamos escuchando este devocional hemos pasado por ese estado de soledad. Hemos pasado por sitios en donde hemos tenido que perder absolutamente todo quizás para poder entender en realidad quiénes somos, cuál es nuestra identidad en Cristo y realmente saber que Dios está con nosotros caminando paso a paso y aunque no siempre las cosas nos están saliendo bien y aunque sabemos de que en este mundo siempre habrá aflicción, pues sabemos de que Él nunca nos desamparará y Él nunca nos dejará. Y esto es lo que pasaba con la vida de Jacob. Dios ya tenía preparado un plan para su vida y Dios estaba con él. Sin embargo, él en ese momento se encontraba en un contexto en donde él no sabría, no, tenía más incertidumbres que cosas que él podía saber acerca de lo que iba a pasar en su vida. Temores de que su hermano pudiera matarlo o de no volver a la casa de sus padres nuevamente. Y se preguntaba, ¿no? Si habrá sido, si habrá valido la pena hacer todo lo que hizo. Entonces, vemos algo muy interesante. Y es que Jacob se recuesta, toma una piedra como cabecera y se duerme. Y tiene un sueño. Y en este sueño tenemos tres elementos interesantes. Ah, el primer elemento interesante que encontramos es una escalera. Una escalera por donde desfilaban justamente ángeles hacia arriba y abajo, desde el cielo a la tierra y viceversa. Y entonces estos tres elementos son la escalera, los ángeles que se encuentran subiendo y bajando, y la misma voz de Dios como tercer elemento, que le da una promesa de parte de Dios a él. Es interesante porque Jacob engañó a su padre para que le diese la bendición del pacto. Y entonces hay una buena posibilidad de que en ese lugar solitario Jacob se haya preguntado, ¿seré yo el elegido de Dios? Hasta ese momento, pues, Jacob no tenía una relación muy profunda con ese Dios de su padre, ¿no? Al cual llamaba el Dios de mi padre. Sin embargo, pudo haberse preguntado quizás, ¿acaso seré yo el elegido de Dios? Lo que Dios le estaba mostrando a través de cada una de las palabras que le expresó a través de este sueño, Él iba a estar con él. Él estaba confirmando de que él era elegido de parte de Dios para continuar ese linaje del pacto. Así que en ese desierto Dios no hace más que confirmar y se lo confirma a él. Tú eres a quien yo he elegido. Entonces miremos esas cuatro promesas en la bendición de Dios a Jacob. Y esto que comienza a decirle Dios justamente en el verso 13. Y le comienza a decir, he aquí el Señor estaba sobre ella y dijo, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur. Y en ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré a donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que he prometido. ¡Wow! Esa es una promesa que a cada uno de nosotros nos gustaría escuchar para nuestras vidas. Lo cierto es que Dios le promete en ese lugar, en ese momento, Dios le promete su presencia. El verso 15, en el verso 15, Jacob nunca estuvo solo en el campo y Dios se lo confirmó. Probablemente él estaba asustado, estaba en un desierto totalmente oscuro y lleno de víboras, quizás animales salvajes, y Dios se le aparece y le dice, Jacob,
no puedes verme, pero yo estoy aquí contigo. Yo estoy cuidando de ti. Otra de las cosas que encontramos en el verso 15 es que Dios promete su protección. No solo promete su presencia, sino también protección. Nada podrá tocarte. Dios promete ser su guía. Si Él estuvo preguntando, si Él se estuvo preguntando en algún momento um, si alguna vez iba a volver a la casa de sus padres, pues ahí Él le afirma, tú vas a volver a esta tierra. Y Dios por último le promete seguridad, que nada te va a acontecer porque hasta que yo cumpla cada una de estas palabras contigo. Qué linda promesa de parte de Dios para la vida de Jacob. Lo siguiente que vemos en el verso 16, pues, es la respuesta que tiene Jacob. Y esta respuesta la podríamos ver o analizar en dos partes diferentes. La primera parte es de discernimiento. Discernimiento porque en el verso 16 él está asombrado, él despierta asombrado y hasta con temor, un temor de Dios ahí en ese momento por haber visto justamente este sueño, esta visión de parte de Dios. Él está diciendo, nunca me hubiera imaginado que Dios estaba aquí. Jacob ha encontrado a Dios en el altar de Isaac. Él solo antes había escuchado acerca de Dios, pero ahora él lo había encontrado. Él estaba ahí con él, pero nunca pensó que lo encontraría en el desierto. Ahora necesitamos darnos cuenta que nosotros hacemos lo mismo a veces. Localizamos a Dios en la iglesia y cuando estoy en la iglesia pues sé que Él está conmigo. Cuando estoy orando está conmigo. Cuando leo la Biblia Él está ahí también revelándome su palabra. Pero necesitamos entender de que Dios está con nosotros en todo tiempo, en todo lugar. Y cuando tú también te vas a tu trabajo, Él está ahí contigo. Cuando estás caminando en la calle, pues Él está ahí. Su espíritu te habla en todo tiempo. No solo en el momento en que tú estás um, buscándolo a Él. Porque Él siempre está contigo. Él nunca se aparta de ti. Y en esto radica lo grandioso que es nuestro Señor, omnipotente, omnisciente, que puede estar en todos lados a la vez. Y es un Dios que unipersonal. Él está contigo a donde quiera que vayas, pero también está conmigo a donde quiera que yo vaya. Él nos cuida a cada paso que vamos. Entonces Él está en mí. Él está en mí, en cada área de mi vida, en cada área de tu vida, hermano. El Señor está contigo. Y entonces Jacob tuvo miedo. Está casi adorando a Dios. En este contexto, él vuelve a dormirse. Los versículos 18 y 19 comienzan a darnos una respuesta totalmente diferente. Ojalá Jacob no se haya dormido, ¿verdad? Hasta ahí era genial la respuesta que tenía de discernimiento Jacob. Él estaba sorprendido, él estaba más que sorprendido y asombrado por la majestad de Dios. Sin embargo, lo vuelve a dormir. Y cuando despierta, pues la respuesta que vemos no es como la primera. Y Jacob vuelve a dormir y se levanta a la mañana siguiente y toma la piedra que había puesto por cabecera y la alza por altar. Derrama sobre ella un aceite y llama el nombre de aquel lugar Betel. Ahora veamos un poco la respuesta que tuvo Jacob cuando despertó. Y esta respuesta indica ya un poco de necedad en su vida. Jacob hace una promesa o voto en donde vemos tres cosas y las vemos muy fácilmente en las cosas que él dice. Vamos a ver el verso 20. Entonces Jacob hizo un voto a Dios diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, si me da alimento para comer y ropa para vestir, y si vuelvo sano y salvo
a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des te daré el diezmo. Entonces aquí vemos tres cosas dentro de esta nueva actitud que tuvo Jacob. La primera es egocentrismo, porque vemos, no sé cuántas veces te das cuenta, pero dentro de este voto que él hace, pues vemos mucho en mí, si hace conmigo o en mí. Y todo se centra en yo. Jacob es el que recibe todos los beneficios en este voto. Otra de las cosas que podemos ver es duda, porque no es una confirmación. Dios está conmigo y entonces yo me rindo a Él. No, es, es una respuesta en la cual podemos ver de que no hay confianza en Dios. No hay una confianza real. Y entonces yo comienzo a decir, no, bueno, si Dios me bendice, si Dios abre puertas aquí en esta área de mi vida, si Dios me bendice con un nuevo departamento quizás, o si Dios hace algo sobrenatural en mi salud, pues entonces yo creeré que Él es mi Dios, lo haré mi Dios, ¿no? Y entonces vemos mucha duda en el voto que Él hace. Vemos también negociación, ¿no? No sé si escuchas un poco las palabras dentro de este voto, pero Jacob promete reconocer a Dios como Dios si hace algo al respecto, ¿no? No es que él reconoce a Dios aún a pesar de las circunstancias, como hemos estado aprendiendo, sino que él piensa reconocer a Dios si Dios hace algo por él. Creo que nosotros hacemos también lo mismo en nuestras vidas cuando decimos, Señor, si haces esto, entonces yo voy a servirte. Si me ayudas en esto, voy a serte siempre leal. O voy a reconocerte en el trabajo si es que tú abres puertas y dejas que, 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 se- que, que pasen estas cosas con mi jefe. Hasta es posible que testifique de tu nombre a aquellas personas que trabajan conmigo. Si mi vida se acomoda, si allanas el camino, si suples mis necesidades o me ayudas en este proceso de enfermedad, si te haces cargo de todos mis problemas, Señor, si me mantienes sano, pues entonces ahí, Dios, yo voy a reconocer que tú existes y tú serás mi Dios. ¿Hola? ¿Hola? ¿Alguna vez has estado en esa situación? Eso definitivamente no es una fe genuina. Y Jacob sería llevado por Dios entonces a esa escuela los próximos 20 años. 20 años en el que estuvo en la tierra de Labán, trabajando para él. Y esa fe va a tener que desarrollarse sin artificios, sin negociaciones, sin dudas, sin egocentrismo, porque el centro de nuestras vidas no podemos ser nosotros mismos. El centro tiene que ocuparlo Cristo en nuestras vidas. Y si Cristo está en nosotros, entonces todo es por Él y todo es para Él. Pero necesitamos entonces hacerlo el centro. Y mientras el centro seamos nosotros, hermanos, la bendición de Dios no va a poder llegar hacia nosotros. El cristianismo implica vivir sin manipular, sin tratar de controlar todas las cosas que hay a nuestro alrededor. Jacob intenta controlar a Dios a través de estos versos. Dice la palabra de Dios, y esta piedra que he puesto por señal, esta piedra que había puesto como cabecera para dormir, pues él llama, será llamada casa de Dios. Como si Dios se fuera a impresionar, ¿no? Como si Dios dijera, wow, qué tal piedra que me está ofreciendo en el altar Jacob. Se imagina a Dios en los cielos, eh, usted llamando a sus ángeles y diciéndoles, miren, miren, Jacob me hizo un memorial. En serio, diciendo los ángeles, ¿es de oro? ¿Es de plata? No, no, es de un montón de piedras. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Y sin embargo parece que Jacob reaccionara de esa forma.
y Jacob ofrece una décima parte de lo que él le vaya a dar. Es gracioso saber de que Jacob hasta ese momento no tenía nada, porque sabemos que él se fue sin nada en los bolsillos, que él se fue huyendo por temor a lo que podía pasarle con Saúl, a empezar de nuevo, a empezar una vida en tierras de Labán. Así es también con nosotros como cristianos, cuando reaccionamos hoy en día. Pues Dios, si me bendices, yo voy a darte parte de ello. Si me das todo esto, Señor, yo te voy a dar algo mucho mayor. Yo te voy a dar una mayor ofrenda. Cuanto más me des, más te voy a dar, Señor. Y creo que esta es la actitud que muchos de nosotros tenemos hoy en día. Lo que yo te doy depende de lo que tú me puedas dar. Y si me das mucho, pues yo te puedo dar un poco más. Lo cierto es que a esta respuesta de Jacob, pues eh, vemos también una respuesta de parte de Dios. Bueno, podríamos llamarla una respuesta, ¿no? Dios simplemente decide guardar silencio, guardar silencio. Mientras que Jacob está negociando con Dios, Dios decide guardar silencio. Ahora el silencio es algo bueno porque no vemos ningún rayo que le está cayendo a Jacob, ni la ira de Dios que lo está fulminando. La misericordia y la bondad de Dios están en el silencio. Sin embargo, el silencio es malo también porque veremos a Jacob estar 20 años sin escuchar la voz de Dios y Jacob va sin ninguna dirección. Ahora, Dios también trabaja a través de la paciencia. Imagino a Dios diciendo algo como que, ay Jacob, te voy a mandar a la escuela de tu maestro Labán. Y vemos en la palabra de que Labán era un especialista en negociar y en manipular las palabras. Y él le va a cambiar a través de todo este tiempo y este proceso, cambiar el salario como 10 veces. Y él le va a poner trampas y le hará casar con su hija mayor cuando pensaba que se podía que se iba a casar con la menor, que es a quien amaba. Y iba a trabajar 14 años por cada una de sus hijas. Entonces, a través de esto, Dios estaba construyendo algo en Jacob. Y a través del silencio y de la paciencia, muchas veces el Señor está construyendo algo en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que podamos levantar un altar con la actitud correcta, sin negociaciones, sin dudas, sin temor en nuestro corazón. Simplemente un altar que sea del agrado de papá, en donde no haya más de esto, ni negociaciones, ni manipulaciones, sino es una cuestión de confianza en la soberanía de nuestro Dios. No es una cuestión de ver en qué situación o en qué temporada estamos viviendo, sino es una situación de poner nuestra confianza en el Rey de Reyes y Señor de Señores, en el que tiene el control de todas las cosas, el que rige nuestros caminos y nos da un propósito eterno. En San Juan 1:48 encontramos a Jesucristo diciendo, yo soy la escalera, yo soy la revelación, yo soy el que doy acceso al mismo trono de Dios. Cuando vino Jesús aquí a habitar entre nosotros, pues Él se convirtió, como lo vimos en ese sueño de Jacob, en esa escalera. Y ahora nosotros tenemos acceso libre delante del Dios vivo, del Dios eterno, para entrar confiadamente en su presencia y habitar en Él. Nosotros tenemos a un Cristo que mora en nosotros, tenemos esa escalera viviendo en nosotros cada día. Sin embargo, a veces seguimos negociando, hermanos. Seguimos sobornando y decimos, Señor, mi relación contigo depende de esto, depende de aquello. Y seguimos negociando. Depende de lo que tú hagas en mí, Señor. Pero Dios quiere que vivamos de una forma diferente. El día de hoy nos está llamando a que vivamos una vida que refleje a Cristo, a un Cristo vivo cada día de nuestras vidas y en cada área. Nosotros mismos deberíamos vivir con esta actitud cada día. Nos preguntamos si aún está Dios ahí muchas veces.
porque nuestros ojos solo ven pérdidas, pérdidas económicas, de trabajo, de salud, aún más en esa temporada. Lo cierto es que Dios está ahí. Dios está ahí contigo, hermano. Y ojalá que este pensamiento de que Dios está ahí, Él nunca te desamparará, y Él tiene una promesa para tu vida y un propósito eterno, y necesitas permanecer en Él y levantar con una actitud correcta ese altar delante de Él cada mañana. Pues que este pensamiento tenga cabida en nuestras mentes y en nuestro corazón, y que podamos pensar y saber que Dios está con nosotros a donde quiera que vamos. Él está contigo. Él nunca se apartará de ti. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias Señor. Gracias porque sabemos de que tú siempre estás con nosotros. Sabemos de que tú siempre, Padre Santo, estás en nuestras vidas, de que tú estás obrando, aunque nosotros no vemos, Señor, tú estás obrando, Señor. Reconocemos tu favor y tu gracia sobre nosotros. Padre Santo, no permitas que caigamos en el error de negociar, Señor, de dudar, de manipular las cosas, Padre Santo, pensando de que nosotros vamos a ganar cosas de ti, Señor, negociando contigo. Tú no eres un Dios que negocia. Tú eres un Dios que cumples tus promesas, que guardas tu pacto, Señor. Y nuestra intención como hijos, Padre, es aprender a levantar un altar que dé gloria a tu nombre, Señor. Queremos conocerte más para poder levantar ese altar que pueda despedir ese olor fragante delante de ti, que pueda ser de tu agrado, Señor. Que nuestros corazones puedan rendirse delante de ti, a pesar de la temporada que estemos viviendo. Que nuestras vidas estén ancladas en ti, Señor. Gracias, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a sacar estos pensamientos y a dejar, Señor, de negociar contigo, Padre. Y a comenzar a confiar en que eres un Dios soberano, Señor. En que eres un Dios que tiene el control de todas las cosas, Padre. A no dejarnos guiar por las situaciones que vemos y oímos, por nuestros sentidos, Padre. Descansamos en ti y en tu soberanía, papá. Gracias, Señor, por este devocional que hemos podido compartir en este tiempo. Y te damos gloria a ti, Señor. Recibe honra y adoración que sale de nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia. Dios les bendiga. Recuerden esto siempre. El Señor está con cada uno de nosotros, a donde quiera que vamos. Él es un Dios soberano. Confía en Él. Confía en Él. Nos vemos. Dios les bendiga.